Gracias, muy amables. Dios les bendiga. Un saludo para todas las personas que se conectan en este programa. Saludos para ti, Priscila, y también para Abigail. Gracias por la invitación. No soy muy de las redes sociales, pero la verdad las admiro. Trabajo muy bonito que están haciendo. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Primero darle las gracias por su tiempo. La verdad es que un poquito le hemos venido a perseguir al lugar donde se supone que debería estar descansando. Pero siempre tuve ese deseo de poder conversar un poco con usted. Yo crecí dentro de la iglesia, en la Iglesia Pentecostal Unida. Prácticamente nací en la iglesia. La conozco desde que era niña. Y es un honor poder tenerla hoy en el programa. Voy a hacer algunas preguntas para que quizás las personas que no la conocen la puedan conocer un poco más. Me gustaría saber, ¿nació en Colombia? Sí, en un lugar que llama Villa María Caldas, un sector de Colombia, pero colombiana 100%. 100%. ¿Cuántos años tenía la primera vez que asistió a la iglesia? 13 años yo asistí a la iglesia y estaba muy enferma. Y fui a un culto y me quedé. Ahí el Señor trató conmigo y ya me quedé como 8 días, me bauticé. Y desde ahí estoy. ¿Fue sola a la iglesia o fue con sus papás? Con mi papá y mi mamá. ¿Ellos llegaron primero a la iglesia? No, alguien nos había invitado porque yo estaba con una enfermedad muy tremenda. Y les habían dicho a mis padres que Dios podía hacer un milagro, ¿no? Fueron unos hermanos y oraron por mí y de verdad Dios comenzó a sanarme. Y entonces fui al culto, me enamoré de Dios desde ese momento y ahí quedé con mi papá y mi mamá también. ¿En qué momento decide dedicar su tiempo, su vida al servicio de Dios? Pues a ver, mira, yo diría que yo me convertí ya con una convicción de lo que hago. Precisamente yo a veces le digo a los jóvenes enseñándoles que yo nunca me vi como creyente en una iglesia. No. Siempre me visioné como siendo una esposa de pastor. Nunca me vi como una novia creyente, no por orgullo ni nada de eso, sino porque amaba mucho. Por eso me considero una persona apasionada por lo que hago, porque desde que me convertí a Dios me parecía muy bonito el ministerio, el servicio a Dios. Yo miraba en la iglesia, por ejemplo, las necesidades de los jóvenes, de los matrimonios. Yo decía, el día que yo me case con un pastor, voy a hacer reunión de jóvenes, voy a hacer reunión de matrimonio, voy a hacer mucha cosa, porque yo siempre he creído que la pobreza más grande de una persona no es no tener dinero, sino no tener una visión en la vida. Cuando usted llegó a la iglesia, ¿conoció alguna esposa de pastor o alguna mujer que estuviera en el servicio de Dios que la hubiera inspirado o la hubiera despertado ese deseo de servir al Señor? Sí, claro. En ese tiempo la presidenta nacional, Gabriela de Bernal, no era la esposa de mi pastor, pero era una mujer muy comprometida. Y además, cuando ella pasaba a predicar y luego que se bajaba del púlpito, yo pasaba por el lado de ella y yo decía, es que rico, un poquito de unción de esta mujer. La admiré mucho y yo dije, bueno, ¿cómo así que las mujeres pueden servir a Dios? Entonces, sí fue mi inspiración, es verdad. Sabemos que cuando estaba joven salió de misionero juntamente con su esposo al país de Bolivia. Justamente nosotros somos de Bolivia. ¿Qué edad tenía cuando la enviaron a la obra misionera? 17 años y 3 meses completicos. ¿A qué edad se casó? Ay, A esa edad, y de ahí vinieron acá. sí, lo que pasa es que mi esposo ya era misionero. O sea, nosotros nos hicimos novios. Yo duré 9 meses orando por él. Chico difícil era. Habían muchas muchachas orando por él. Y como a los 9 meses Dios comenzó a inquietarlo. Organizamos nuestro noviazgo y como a los 2 meses de haber organizado nuestro noviazgo, lo envían como misionero porque había la necesidad. El misionero que estaba se enfermó porque estaba en La Paz y necesitaban urgentemente a alguien. Como él ya había estado unos meses en Ecuador, Bolivia, Perú, vieron que era la persona más opcionada, pero le dijeron que lo enviaban por unos mesecitos. Si decidía casarse, ya lo dejarían como misionero, si no, enviarían a otra persona. Entonces, sí, fueron 9 meses de noviazgo por pura carta. Y a los 9 meses vino y nos casamos. Y salieron directo a la obra misionera. Sí, claro, ya él era el misionero. Entonces él vino a Colombia, nos casamos y nos regresamos. ¿Cómo fue su experiencia? Pues a ver, yo diría que con un aprendizaje.
Por ejemplo, yo tengo mis 3 hijas que son esposas de pastores y yo siempre les digo algo. Ustedes tienen que ser las mejores esposas de pastores porque estuvieron en una escuela. Yo no la tuve. Papá borracho, una mamá muy católica. Entonces imagínate, me convierto a los 13 años, 14, 15, 16, 17, 4 años y meses. Yo no tenía ninguna formación, ni un instituto bíblico. Me casé y nadie dijo, vas a ser misionera, te toca esto, esto, esto. No me tocó duro, difícil, pero fue una experiencia bonita, ¿no? Aprender. ¿Tuvieron hijos aquí en Bolivia? Sí, mi hija mayor es boliviana y cuando me fui, nos fuimos para Colombia, yo embarazada de la segunda niña, llevaba como 6, 7 meses de la segunda. ¿Sus hijos, eso mencionaba que sus hijos también se dedican al servicio de Dios? Amén. ¿Sus nietos también? Tengo una nieta, la nieta mayor que está en España y con su esposo están en el ministerio. Gracias al Señor. ¿Es fácil criar hijos dentro de la iglesia? Pues a ver, fácil en el sentido de que desde que uno ve las cosas como Dios manda, dan resultado. Que si tú nunca siembras maíz y recoges arroz, lo que el hombre siembra es su cosecha. Sino que a veces en esto de criar, de formar, y cuando uno, como le decía yo ahora en la reunión a los padres, uno no estudia para ser papá, mamá. A veces tiene algunas fallas, equivocaciones. Pero bueno, en medio de todo, pues Dios siempre ha sido muy bueno y me dio la oportunidad de criar mis 4 hijos, gracias al Señor. ¿En algún momento alguno de sus hijos quiso apartarse de la iglesia? Pues a ver, yo no venía como a apartarse como tal, pero sí tuvieron una de las mayores, su crisis, ¿no? Cuando yo le hablo a las mamás, guerrea, pelea contra el diablo tus hijos, yo lo vi, porque yo lo hice. Llegó un momento en que en el colegio la quisieron enredar, llevarse en la de la casa, que porque tú eres cantante, ese vestido largo, ese estilo de vida, vete con nosotros, te pagamos una vivienda, te metes en otro mundo, y en cuestión de 8 días la estaban enredando. Pero cuando ya me di cuenta, no, la guerrilla con todo. Mi esposo estaba en ese momento visitando a Argentina, que era el director de misiones extranjeras, una oración en ayuno, y cuando mi esposo llegó, bueno, el Señor nos dio la victoria y hoy en día es una tremenda esposa pastor. ¿Usted cree que la oración es la mejor arma para acercar a sus hijos a Dios? Sí. Pero también tienen que haber otras cosas, ¿no? No solamente, por ejemplo, una madre que está criando a sus hijos, pero no los disciplina, no les enseña, no los corrige, de nada sirve. No solamente con oración, sino que también, en Colombia han dicho, por un lado orando, pero por el otro lado con el mazo. Con el mazo dando. Exacto. Es una combinación. ¿Qué significa la oración para usted? No, pues me tocas las fibras del alma. La verdad, que para mí la oración es la comunicación con Dios. Es vivir con Dios en todo momento. Es amarlo, es adorarlo, es saber que está dentro de ti y que tú puedes disfrutar de su paz, de su tranquilidad. Porque cuando la Biblia dice orar sin cesar, orando en todo tiempo, cuando yo no entendía, yo pensaba que había que pasar todo el tiempo rodillas. Y decía, bueno, ¿y a qué hora de trabajo? ¿A qué hora estudia? ¿A qué hora tanta cosa? Pero cuando entendí que la oración no es un tiempo rodillas, es un estilo de vida. Repercute mucho en que todo lo que tú eres, lo que oras. Lo que tú haces tiene que repercutir, lo que tú oras, tiene que repercutir en lo que tú haces. Porque tiene que ir conectado. Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y para yo poder orar en el Espíritu, tengo que estar conectada con su Espíritu. ¿En qué momento usted se convierte en esta mujer de oración que casi todos la conocemos como ese referente? Si alguien dice su nombre, Luz Marina de Galvi, o la hermana Luz Marina, la gente automáticamente la asocia con el ministerio de la oración, con el ministerio de la intercesión. ¿En qué momento de su vida la oración se convierte en eso que es tan importante para usted? Bueno, tengo un poquito de tiempo para explicarla. Claro, todo el tiempo que usted quiera. A ver, había en Estados Unidos como un congreso, un evento llamados a impactar.
Y en el tiempo mi esposo era el presidente. Entonces lo invitaron a él como presidente, invitaron varios líderes de muchos países. Él me pidió que lo acompañara. Al principio yo no quería porque, pues, no sé, no quería como que la iglesia quedara sola, porque estaba comenzando como a tener esas experiencias con lindas de reunirme con personas. Entonces yo aprovecho que él no está. Y entonces ya organizo a mis hijos y me dedico más a la oración, porque la Biblia habla que también hay que cuidar el hogar y el esposo, ¿no? Pero él me insistía, yo le dije, bueno, déjame orar y entre días te respondo. Una mañana estaba orando, bueno, Señor, ya mi esposo dice que tiene que comprar los tiquetes y sentí que Dios me dijo que fuera. Cuando vamos a ese evento, había un hombre, el hermano Billy Core, americano, que él en esa reunión dice que Dios lo usó a él para llevar el evangelio a Etiopía, ¿no? Y comenzó a contar el testimonio que él se fue a una campaña evangelística durante 10 días con un grupo de personas y en su casa quedó su esposa. Cuando él regresa de esa campaña, encuentra que su esposa está hospitalizada. ¿Qué pasó? ¿Quedó bien? En fin. Entonces él se fue al hospital inmediatamente. Entonces los médicos lo llaman y le dicen, Señor, su esposa tuvo que tener una aflicción muy grande porque su esposa alcanzó a botar sangre por los poros. No sé, pero mi esposa quedó bien, yo me voy para Etiopía. No sabemos. Pero ella alcanzó. Y está más bien deshidratada, la tenemos ahí con suero, en fin. Él entró a saludarla y le dijo, bueno, mi amor, ya no más mayor. ¿Qué pasó? Yo te dije, bien. Dijo, primero dime, ¿cuántos se convirtieron en Etiopía? Entonces él dijo, se convirtieron 700 personas, recibieron el Espíritu Santo. Wow. Y entonces ella se quedó mirando y le dijo, eso fue el fruto de mi aflicción, por eso estoy así. Porque el día que tú saliste, yo me metí en oración, en ayuno, y yo me tiré al piso, yo solamente me paraba para hacer mi necesidad fisiológica y volvía. Era mi clamor y mi gemir con dolores de parto, que Cristo fuera formado en ellos. Esa fue mi causa. Entonces él ese día dijo unas palabras que yo soy muy llorona. Ese día se destaparon mis ojos para siempre. Cuando él dijo, mi esposa no es muy conocida en la tierra, pero es muy conocida en el cielo. Y comenzó a contar el testimonio. Cuando él terminó de contarlo, él dijo, si hay alguna mujer, o alguna mujer, porque vemos de diferentes países, que quiera venir a este altar a decirle al Señor que quiere ser una intercesora en su país, venga. Yo pasé. Yo pasé a ese altar, pero yo me sentí en las nubes. Yo no me sentí que era llorar. Tenía los tacones altísimos, de tiempo usaba tacones altos. Pero está hablando de 27 años. Yo pasé. Yo me tiré en ese altar. Y ese hombre oró por mí. Y ese día yo sentí cosas grandes, gloriosas. Él oró por mí, que el Señor derramara espíritu de oración. En todo caso, yo salí de ahí otra. Cuando yo escucho a una persona que dice que tuvo una experiencia con Dios y que Dios me habló y que trató conmigo, pero la persona sigue como igual. Yo digo con todo respeto, pero no, la experiencia lo cambia. Por ejemplo, la experiencia que tuvo Jacob en Peniel, ¿no? Cuando luchó con el lo cambió. Hoy en día no se puede decir, sí, tuve una experiencia con Dios, pero el otro parece más emocional, porque no dan resultados. Porque lo emocional se queda ahí, pero lo que es espiritual tiene que dar resultado. Yo ese día, yo salí, que algunos me tildaron de loca. Mire, yo ya no quería sino orar. Regresamos a Colombia y yo no quería sino orar. Yo aprovechaba cuando mi esposo viajaba, yo me iba a las madrugadas al templo. Yo llegaba temprano, yo quería orar, yo quería alabar, yo quería orar. Yo me iba por la iglesia, por el templo, caminando, orando. Tanto que un hermano una vez dijo, esposo, nuestro pastor está como, es que nunca me han visto así. Yo me tiraba en un rincón, en un tendido a clamar. O sea, comencé a perder como la vergüenza, que a mí no me importa nada. Yo no quiero ir a Dios. Por eso cuando ese texto del Salmo 42 dice, como el ciervo o el venado, brama por las corrientes de las aguas. La verdad, eso yo lo experimenté, porque a veces citamos la Biblia, como el ciervo brama, pero no ha habido un bramido. Yo siento que yo lo tuve. Y no, eso
Yo podía pasar horas, me parecían segundos. Tanto que un hermano una vez llegó al templo y me vio orando, caminando por el templo, porque nunca me había visto así. Y siempre me veía que me arrodillaba en mi lugar. Y ese día yo caminando por el templo. Señor, quiero ver tu gloria. Señor, maravilla. Señor, milagro. Bueno, todo eso. Y esa hermana salió y le dijo a otra hermana, oiga, yo veo a la esposa del pastor desde que llegó de Houston como rara. Entonces, se me acercó a mí la hermana y le dijo, hermana Marina, yo le quiero hacer una preguntita, es que hay un comentario. Que usted está cambiada, que usted está como rara. Estamos de pastor en la Santa de Bucaramanga. Y es más, perdóneme, hermana Marina, con el respeto que usted me merece, pero alguien dijo que usted estaba como chiflándose, como loca. Me quedé mirándola y le dije, sí, yo estoy loca, pero por la gloria de Dios. Ella tenía muchos problemas, tenía a su hijo, su esposo descarriado, su casa vuelta a nada. Le dije, ¿por qué no me acompañas para que te untes de esto? Y verdad, ella comenzó a orar, comenzó a ayunar. Y bueno, para no prolongar mucho sobre esto, el Señor la selló con el Espíritu Santo. Ya 37 años de bautizada. Era más bien mundana, Dios comenzó a cambiarla, porque la verdadera oración cambia, libera, transforma. Estamos con todo respeto a todos los que ven. Estamos viviendo un tiempo donde todo el mundo ora. Tú ves por tu aparte, ya no se habla ni de rezos, pero no todos hacen lo que Dios quiere. Por eso la palabra de Dios dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y todo es una palabra absoluta. Lo que pidieres en oración creyendo lo recibiremos. Pero si haces la voluntad de Dios y las cosas que son agradables a Dios. Y bueno, Dios comenzó a tratar con ella, el Señor la llenó con el Espíritu Santo, el esposo se reconcilió. Al último, una hija se casó con un pastor y ella comenzó a entrar en avivamiento. Y así sucesivamente comenzaron a añadirse mujeres. A ese ministerio de la oración. Ya, sí. Entonces hacíamos programas de oración. Me hice un propósito, mi esposo me nombró presidente de Dorcas. Y había mucha gente sin el Espíritu Santo en la iglesia. Yo decía, Dios mío, mi esposo ahora... En ese tiempo el presidente tenía iglesia. Yo decía, mi esposo ahora de presidente, con tanto trabajo, una iglesia como de 700 miembros. Señor, y tanta gente en el Espíritu Santo. Yo sentí que Dios me dijo, tú puedes hacer mucho orando, invitando a gente a orar, para que haya mover del Espíritu. Entonces mi esposo me dijo, yo quiero que tú seas la presidenta de Dorcas. Le dije, listo. Pero, no sé, si tú me permites, cada mes tenés 3 días de ayuno. Martes, miércoles y terminar el jueves, que era el culto de Dorcas. Para un derramamiento del Espíritu Santo. Me dijo, pero Marina, cada mes, si habrá gente que te sigue, le dije, el que me quiere seguir. Si Dios se la tierra, ponen de acuerdo para pedirle. Creyendo recibirán. Yo dije, yo les invito. Y me reuní con el comité y dije, hermana, yo cada mes voy a estar aquí. Si usted puede un día, 2 días, los 3 días, bien, y no puede, tranquilo. Pero yo lo voy a hacer. Y sí. Uy, Alan, eso era una cosa extraordinaria. A veces comenzando el culto ya la gente estaba hablando en lengua. Eso eran unos cultos que la misma iglesia decía, nunca se había visto. Y esta es la hora que usted en Bucaramanga, usted va y habla, pregunta en Bucaramanga Central qué pasó en ese tiempo. Eso fue una cosa grande, cómo Dios se movía, cómo la gente recibía el Espíritu Santo, sabían los milagros, sabían las maravillas. Entonces, ¿cómo no podría yo hablar de algo que trae resultados tan lindos y tan hermosos? ¿Usted cree que la oración mueve la mano de Dios a aquello que nosotros le estamos pidiendo? Que la mueve, la mueve. Lo que sí no podemos mirar la oración como una manipulación. Porque, por ejemplo, mi hijo se enferma, se agrava con el cáncer en la fase 4, cáncer terminal. Y al principio oramos que el Señor nos sanara. Y Dios, duramos 2 años y Dios no nos sanó. Entonces, hubo gente que decía, yo no entiendo. La hermana Luz Marina, digo lo que la gente decía. La hermana Luz Marina es una persona de tanta oración, que habla tanta oración. ¿Por qué Samuel es su hijo? Yo dije, porque Él es Dios, hace lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Y yo no estoy orando para manipular a Dios. Que si Él quiso sanarlos a mí, no quiso, punto, ya. Yo a mi Dios no lo voy a cuestionar, ni lo va a servir por circunstancias, no. Basta con que me salvó.
y que está conmigo ya. Insuficiente. Suficiente de trabajo, ¿no? Lázaro resucitó y se volvió a morir. Entonces, mira, cuando tú conoces a Dios a través de la oración, la vida se fortalece. Y uno entiende ya mucho ese texto que dice, los que a Dios aman, todo nos ayudaría. Cuando uno no ora, cuestiona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso no es nada. Mientras estábamos enterrando a mi hijo, que es el segundo, que era el tercero, perdón, mi segunda hija en ese momento estaba con un cáncer acá, en la tiroides, y le estaban aplicando quimioterapia, y no pude ir al entierro, porque estaba hospitalizada. Otra persona de tanta gente que escribe, hermano, yo no entiendo cómo el hermano Reinel, usted que le han aportado tanto, digo lo que la gente decía, a la iglesia en Colombia, que le han aportado tanto a la obra misionera. ¿Cómo es que ustedes, por qué con sus hijos así? Y yo le dije, porque el hermano Larce, ¿quién de nosotros le da al hermano Larce ni en el chimito? Murió comiendo todo este cáncer. ¿Cómo murieron los apóstoles? Sí, picado. Bueno, entonces, ¿Qué más? ¿quién es un pedazo de carne, Reinel Galvez y Luz Marina y Galvez? Porque no le pasan cosas. Dios también dice que no, aunque nosotros pidamos cosas. Es que uno también es respuesta. ¿Se recuerda cuando Pablo insistió en que sáname, que Que le quite el aguijón. quítame este aguijón? Y dice, Pablito, ya no me hables del asunto. Bástate mi gracia y mi poder, en tu debilidad se fortalece. Y punto, Pablito, no hables más. Y no volvió a hablar. ¿Cómo cambia la vida de una persona que crece en intimidad con Dios, en tiempo de intimidad con Dios? Usted decía, y voy a tomar un poquito de lo que decía, que hay mucha gente que dice que ora, que dice que tiene experiencias con Dios, pero realmente no hay una transformación real en las personas. Cuando habla acerca de la oración y escucho su testimonio, claramente era otra persona antes de buscar a Dios, con la intensidad que comenzó a buscarlo luego de ese viaje, de que le pidió a Dios como que quería ser esa persona de oración. ¿Cambia realmente la vida de las personas que crecen en intimidad con Dios? Crecen en santidad. ¿Por qué? Porque la oración en el espíritu hace morir el yo, el ego. Porque el enemigo más grande que tenemos para obedecer a Dios es nuestra propia carne, nuestro propio yo. Es una lucha continua. Pablo mismo dijo, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso hago. Miserable hombre de mí. Así se trató su cara. Entonces, una de las cosas que hace la oración en el espíritu es que va matando la carne. Porque o la carne mata al espíritu, o el espíritu mata a la carne. Pero los dos no pueden vivir igual. O sea, cuando tú oras, cuando tú ayunas, el espíritu gobierna, manda. Y la carne se sujeta, se somete y se va. Si tuviera que darle un consejo a una persona que no tiene ese hábito o no tiene esa vida de oración, ¿cómo podría comenzar a orar? Como primera medida, comenzándose a disciplinar, así sea por poco tiempo. Yo no le digo a una persona, por ejemplo, que no tiene una disciplina de oración, comienza ya con una hora, por un castigo, porque no está enseñada. Pero sí, hombre, comienza con 10 minutos, 15 minutos. Dentro de esa oración, Señor, enséñame a orar, derrama sobre mi vida espíritu de oración, apasioname por estar en tu presencia y ser disciplinado. Yo pongo muchas veces el ejemplo, por ejemplo, de un deportista, un ciclista. Esos ciclistas que vemos que el Tour de Francia, de España, bueno, aún de Colombia, no sé si aquí Ecuador también, bueno, que los ve uno montados en una bicicleta 8 o 9 días, 8 o 9 horas. Me dice, Dios mío, y escalando. La primera vez que se montaron no pasó eso. Montaron un ratico, terminaron con la espalda cansada, adolorida, pero ¿qué hizo que llegaran a la disciplina? La Biblia dice que ninguna disciplina en el momento trae gozo, pero después trae su fruto apacible a los que en ella son ejercitados. Entonces, disciplina. Se hace un propósito todos los días, su tiempo. Sacar su tiempo, por ejemplo, ayunar por eso. Porque la mayoría de veces los ayunos, oraciones, Señor, dame comida, dame techo, dame ropa. Por las necesidades, generalmente. Sí, la necesidad, sí. Pero mira, porque no hemos entendido que nosotros no tenemos que andar detrás de Dios como si fuéramos los limoneros. Señor, dame comida, dame ropa, aquello y lo otro. Porque la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Porque la Biblia dice, no os afanéis que habréis de comer, que habréis de vestir.
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Las aves del campo no trabajan ni hilan, y el Señor cuida de ellas. Ni aun Salomón con toda su belleza y esplendor se viste como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? Entonces, cuando tú le crees a Dios, tú no tienes necesidad de estar orando por cosa material, porque Dios las va a cuidar. El Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo, la Biblia nos está diciendo, y cuando ores no hagas vanas repeticiones. No pienses que por las muchas palabrerías se has oído, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, hablando de las materiales, antes que vosotros le pidáis. Entonces yo he pensado que la oración es para tener esa relación con Dios, para llenarnos más de Él. Es más, el Padre Nuestro es la base fundamental de la oración. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Yo siempre he dicho, si a nosotros, sobre todo los cristianos de este tiempo, nos hubiesen puesto a escribir el Padre Nuestro, la primera petición que habríamos puesto es, pan nuestro de cada día, ¿no? Pero la Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si tú miras, el Padre Nuestro primero comienza con alabanza, adoración. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira que la primera petición es, venga tu reino, que tu reino se establezca, porque el corazón de Dios son las almas. Amén. Sí. Y entonces esa es la petición que menos manejamos. Por eso la iglesia no crece. Por eso Dios no se mueve trayendo alma, porque nos arrodillamos. Esa es una cantidad de cosas. Como la ley del ombú en Colombia, todo lo vieron. Y por allá una colita. Señor, y las almas que se conviertan y que se arrepientan. Pero si comenzáramos a orar como manda, que tu reino se establezca. Es más, Timoteo está hablando, Pablo escribiéndole a Timoteo el capítulo 1, dice, exhorto ante todo, es una exhortación, a que se hagan rogativas, oraciones, rogativas, o sea, implorando, suplicando, gimiendo, que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres, por los que están en eminencia, con los que gobiernan, para que vivamos quieta y pausadamente, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que el hombre se pierda, pero en eso sí lo tenemos descuidado. Entonces, cuando uno se arrodilla a orar y por otras cosas, tuve una experiencia. Alguna vez mi esposo quería comprar un apartamentico. Estoy hablando hace 24 años atrás, qué sé yo. Me dijo mi esposo, ven mami, ayúdame a orar. Estoy haciendo un ahorrito para comprar una caseta, un apartamento. A mí se me envía. Orar pues. Como 3 meses después, ¿no? Mi hija, vea, gracias al Señor, tan bueno el Señor. Gracias por haber orado. Yo no le respondí nada. Me sonreí nomás. Ah, sí, qué bueno, mi hijo, gracias a Dios. Dios se pone y suple la necesidad. Pero después orando, el Señor me habló. Me dijo, es que mientras tú estabas cuidando de lo mío a través de la oración, yo cuido de lo tuyo. La verdadera oración le enseña muchos secretos. Por eso ese texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Grande. ¿De qué claman? Te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Entonces yo siempre he dicho que las cosas grandes y secretas Dios no las puede revelar al que se arrodilla a orar y le manda un email al Señor. Dios no le puede revelar las cosas grandes y secretas al que no persiste en llenarse, en su presencia, en que quiero conocerte más, como dice el apóstol Pablo. Tú nunca encuentras el apóstol Pablo, que es el que más habla de oración en el Nuevo Testamento, David en el Antiguo Testamento. Tú nunca le encuentras a Pablo diciendo, y pidan por comida, y pidan por techo. Al contrario, él dice, gran ganancia, dice en Timoteo, es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque desnudos vinimos a este mundo y desnudos iremos. Así que teniendo sustento y abrigo estén contentos. Pero no, dices a fin de conocerlo, que sean llenos de toda sabiduría, de todo conocimiento, que haya amor entre ustedes, que la palabra corra, oren por mí para que al abrir mi boca me sea la palabra de sabiduría. Esa es la oración de Pablo. Entonces yo pienso que ese fue como el legado que Dios nos dejó a través de él, lo de oración. Pero no. Sí, hay muchas cosas de verdad que tenemos que replantear sobre la oración para poder ver los resultados que necesitamos ver. Hay un pastor que decía que la oración, más que cumplir los planes que nosotros le pedimos a Dios y hacerlos como a nuestro favor, lo que realmente hace es cambiarnos a nosotros. Así es, estoy de acuerdo.
Dice, más que Él responda a tus peticiones o el que Él atienda como a tus necesidades, Sí. te cambia. Y que lamentablemente a veces miramos lo de la oración como una sombrilla para tapar el aguacero. Como Dios, para que me suplas esto, dame. Y nos olvidamos de que la oración es el medio para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo, para establecer su reino, para que su obra avance, para que la palabra sea glorificada. Ya nuestros planes y proyectos son secundarios. Y cuando uno está metido en Dios y haciendo su voluntad, ya no hay que hablarle tanto de los proyectos personales porque solito los va llevando. Y se cumple, yo sé los pensamientos, dice Jeremías, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos claros, de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me buscaréis y me hallaréis si lo haces de todo corazón. Está uno seguro. Antes de terminar este podcast, quisiera compartirle una experiencia que tuve. Vinieron a un ayuno de intercesión con su esposo. Creo que fue el año pasado, no estoy segura. Antepasado. El antepasado, en agosto. Y hubo una palabra que predicó el pastor. Y se me quedó súper grabada en mi corazón. En ese tiempo había una hermana de España que estaba aquí, una hermana de muchos años que va a la iglesia, pero sus hijos no están dentro de la iglesia. Y justamente vino, pero no pudo ir al evento. Pero la palabra que el pastor decía, el papel de un intercesor es ponerse entre el pecador y Dios y decirle a Dios, Señor, no lo destruya, y decirle al hombre, al pecador, arregla las cuentas con Dios. Me acuerdo súper bien de esa prédica y recuerdo que oraba por uno de los hijos de esa hermana y era algo súper fuerte. Esa palabra era que venía, yo iba manejando en el auto y venía el nombre de uno de sus hijos, de su hijo mayor. Él todavía no ha vuelto a la iglesia y yo le pedía por él. O sea, los conozco, pero nunca había sentido como esa carga aparte de por otra persona que no sea de mi familia, mis hermanos, mi sobrino. Y él sí era alguien de la iglesia que yo conocía, de hecho la conoce, o sea, hemos crecido dentro de la iglesia con muchas personas que quizás hoy ya no están dentro de la iglesia. Y tengo eso de que la oración es para también poder llevar a los perdidos a los pies de Cristo, en oración, en petición, para que Dios extienda su misericordia hacia esas personas que necesitan reconciliarse con Dios. Y eso le quería compartir. Eso es indispensable para que la gente venga a Cristo. Por ejemplo, y para que sea perdonada. Aunque está en el Antiguo Testamento, pero está en la Biblia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios tan feo, que hicieron el becerro, todo lo que pasó. Mira que llegó un momento en que Dios estaba tan airado que iba a acabar con ellos. Y Moisés se metió en medio de la ira de Dios y la necesidad de ellos. Oh, Jehová, no los perdónalos, no los destruyas. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que tú los sacaste para dejarlos morir. Y Moisés, perdónalos, y Dios no, y Moisés que sí, Dios que no. Hasta que llegó un momento en que Moisés, viendo que Dios estaba como ahí, que no quería como dar brazos a torcer, como decimos, le dice, bueno, si tú no lo vas a hacer, bórrame del libro de la vida. Ay, que Dios me la puso pesada. Y entonces Dios dijo, no, yo del libro de la vida borro a aquel que pecare contra mí. Y tú no lo has hecho, así que el asunto no es contigo. Digo, pero Señor, esa es mi posición. Entonces es donde Dios dice, listo, Moisés, se va a hacer como tú dices. Es donde Dios dice, bueno, ve y reúna al pueblo y los que se vengan contigo, que crean, que sepan, se van a perdonar a los otros. No, pero ya, en cuanto a ti, lo que has hecho ya es suficiente. Intercesión es muy poderosa, la oración, la intercesión es muy poderosa para el bienestar
para el bienestar de la obra de Dios y de todo lo que Dios quiere hacer. Pues sí, gracias por compartir este tiempo con nosotros, con este podcast, con este canal. Aunque usted no lo crea y usted por ahí piensa que solo las personas de la iglesia la conocen, yo tengo una compañera del colegio que no va a nuestra iglesia, o sea, sí va a una iglesia cristiana, pero no es parte de nuestra iglesia, y ella me dice, y la hermana Luz Marina, yo la he escuchado un montón por redes sociales, la admiro un montón, no tenés idea cómo me han ayudado sus enseñanzas, sus prédicas, ya tiene una familia. Y hay muchas personas, hermana, que alrededor del mundo, yo sé que han sido tocados por sus oraciones, por sus enseñanzas, por su ejemplo, y muchas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Amén. A ustedes, muchachas, muchas gracias por la invitación y bueno, si esto que he podido aportar va a servir para que alguien crezca y avance en la oración, bienvenida, porque si algo, creo que es una de las cosas que más estamos necesitando hoy en día en las iglesias. Yo siempre en mi oración digo, Señor, levantan las iglesias ejércitos de gente de oración. No personas que llegaron y oraron un ratito y punto, no. Gente que sepa entregarse a la oración. Para ello necesita apagar redes sociales, teléfonos, celulares y dedicarse a la oración sin interrupción. Se necesita. Estamos viviendo un tiempo donde hay mucho entretenimiento, ¿no? Pero La distracción. bastante. Pero bueno, Dios es bueno y nos ayudará. Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación.